noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En el Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir. Aquí junto a Candelaria de la Sota. ¿Qué haces, Cande? ¿Cómo te va? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Qué semanitas tenemos. Qué año. Qué final de año. Hemos tenido siglos mejores, ¿no? Hemos tenido siglos mejores, pero bueno, vamos a hablar de todo porque supimos cómo el consumo no repunta en estas últimas horas. Ayer el INDEC difundió que cayeron las compras en supermercados, en mayoristas se desplomó, te diría, las compras en mayoristas se desplomaron. En shoppings también, cuando vamos con precios constantes, digamos el interanual también muestra una baja, el consumo no está repuntando y si bien la inflación está bastante moderada, a la gente no le alcanza, por eso no compra alimentos en el supermercado. Así que vamos a hablar de esto en días en cuando falta muy poco para que termine el año y el gobierno realmente necesita para poder tener un círculo que cierre este año, porque además de la inflación y haber ganado las elecciones, tengo otra buena noticia, que el consumo repunta en octubre, noviembre y diciembre. Por eso hay que ver, Cande, ahí cómo es el tema del crecimiento, ¿no? Cómo es la medición del crecimiento, porque es cierto que hay actividades que han crecido, pero estas actividades no dan tanto laburo. Claro. ¿No? Digo, minería, pesca. La intermediación financiera, intermediación financiera que creció bastante también, pero no es que hay nuevos empleados en los bancos, sino que los que están ganando mejor que la media. Exactamente, ¿no? Y por otro lado, vos ves que sectores de la industria, lo que tiene que ver con las pymes, lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, están con una retracción muy importante. Muy fuerte. Muy fuerte, por eso estábamos comentando antes de que arrancáramos el aire, por ejemplo, la decisión que tomó la empresa Whirlpool de cerrar su fábrica de lavarropas a 3 años de haberla abierto por la importación que llegó de lavarropas desde Brasil y de otros lugares, que ya lo venían advirtiendo. Incluso el mismo Paolo Roca lo advirtió desde Techín, que le provee las chapas para fabricar los lavarropas, que esta situación se iba a ser insostenible por la apertura de las importaciones. Y hablando de importaciones, en un ratito te voy a contar el boom de las importaciones desde las aplicaciones chinas. Bueno, que eso va a traer bastante cola. Sí, y lo que va a traer también es cierre de empresas eso. Sí. Porque bueno, ahí ese es otro de los problemas que se está generando y lo que están reclamando algunos industriales. En la jornada de ayer, hoy a la madrugada, terminó de aprobarse lo que tiene que ver en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el presupuesto y la ley fiscal para el 2026. Nosotros estamos en comunicación con el diputado Gustavo Pulti. Hola Gustavo, ¿cómo está? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Bueno, finalmente quedó aprobado lo que tiene que ver con presupuesto y ley fiscal y quedó para el viernes el tema de endeudamiento, ¿no? ¿Así es?
Sí, son tres patas de un todo, digamos. La ley de acceso al crédito, la ley fiscal y la ley del presupuesto constituyen un conjunto para la gestión económico y financiera de la provincia. No se puede interpretar por separado cada una de esas leyes. No se puede interpretar el presupuesto sin la ley fiscal y no se puede interpretar la ley de acceso al crédito de la provincia de Buenos Aires, que le fue retaseada durante el año 2025, sin visualizar los objetivos que tiene el presupuesto de la provincia. Son tres aspectos de un todo, de un conjunto, que el gobernador ha planteado con mucha coherencia, donde la propuesta, en el fondo, tiene una explicación que la puede entender cualquiera. La provincia de Buenos Aires quiere seguir haciendo obras, quiere seguir haciendo escuelas, quiere seguir haciendo hospitales, quiere seguir haciendo centros de salud, quiere seguir ayudando a los 135 municipios, sean del color político que sean. La provincia de Buenos Aires se propone ponerle un escudo y una red frente al modelo de Milei a los 17,5 millones de bonaerenses. Esa provincia además afronta vencimientos de una deuda de 12.000 millones de dólares que dejó el gobierno de Vidal. Entonces, perdón, Gustavo, estos vencimientos es para entre marzo y septiembre, ¿no? Que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así es, en distintos momentos del año. Lo importante es pensar que, bueno, está bien, se heredó deuda y ¿qué significa esto? ¿Se toma más deuda? No, se heredó deuda que se ha ido pagando, que bajó su incidencia en los presupuestos, que se ha ido modificando el perfil de la deuda, se ha logrado llevarla más a largo plazo. La incidencia de la deuda sobre el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires bajó del 9% al 6%, o sea que bajó un 33%. La Argentina, el Estado Nacional, tiene una deuda externa que afecta el 70% del Producto Bruto. El Estado Federal el 70% del Producto Bruto. El Estado Provincial el 6% del Producto Bruto Geográfico. Con deuda que más de la mitad es de largo plazo, así la fue transformando la gestión de Kicillof, mientras que hacía obra pública, mientras que hizo rutas, mientras que hizo escuelas, mientras que hizo centros de salud. A ver, me parece que lo perdimos. Sí, me parece que se cortó, ¿eh? Sí, se cortó. Bueno, vamos a tratar de recuperar. Hay que decir, Cande, que la propuesta incluye lo que tiene que ver con el tratamiento, el proyecto de endeudamiento que quedó trabado. Esta propuesta incluye 3.034 millones para cubrir compromisos y asistir a municipios. Sí. Ahí es uno de los temas también, el tema de los municipios. Claramente. Porque lo que generó diferencias allí es cómo distribuir entre municipios los fondos provenientes de ese 8% de la coparticipación. Exactamente. Y ahí es donde se generó ese cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 de la mañana. Hasta el próximo viernes. El otro tema tiene que ver con emisión de deuda por hasta 1.045 millones y 1.900 millones de dólares adicionales. Sí. Esto es lo que está reclamando el gobierno de Kicillof. Letras del Tesoro por 250 millones de dólares y también financiamiento para empresas estatales como Aubasa y Centrales de la Costa que hacen justamente a lo que tiene que pasar. Hay un dato que no es menor en lo que tiene que ver con esta aprobación de endeudamiento, que tiene que ver con que se necesitan los 2/3 de ambas cámaras para aprobarlo. Claro, porque no es una mayoría simple más un voto. No, se necesitan los 2/3. Y allí ya tanto la UCR como el PRO y la coalición cívica se manifestaron en contra. Ahí lo recuperamos a Gustavo. Gustavo, perdón, se cortó la comunicación. Estabas diciendo. No sé hasta dónde llegaste a escucharme. Estábamos hablando justamente de lo que tenía que ver con el endeudamiento que pretendía el gobernador Kicillof, y nosotros explicábamos, ¿no?, que la propuesta incluía lo que tenía que ver con los 3.000 millones, los 3.034 millones para cubrir compromisos, municipios. ¿Qué pasa con el tema de los municipios, ¿no? ¿Cómo queda la distribución con respecto a lo que tiene que ver con los fondos provenientes del 8% de la coparticipación, Gustavo? Bueno, ha sido clarísima la propuesta del gobernador en el sentido de distribuir el 8% de esos
créditos que se tomen, primero era sobre una base de 1.990, después se pasó a incorporar 1.045 más, millones. Con lo cual estamos hablando de 3.035, el 8%, es importante que los intendentes conozcan esto, ¿no? El 8% de 3.035 millones distribuido no de acuerdo al color político de cada ciudad, sino los 135 municipios como beneficiarios de ese crédito distribuidos con el código único, el coeficiente único de distribución. Con lo cual, ese coeficiente único de distribución garantiza la transparencia política, garantiza la ecuanimidad y garantiza la seriedad en la asignación de esos recursos para que lleguen a todos los municipios. Esto también es importante que el día de mañana lo tenga presente la legislatura, porque no hay ninguna ciudad, mira, yo fui intendente 8 años, a ninguna ciudad le resulta indiferente que puedan llegar recursos que no le generan obligaciones, sino que le generan disponibilidad para hacer obras públicas, para invertir en cada ciudad. La propuesta de Kicillof son 3.035 millones, distribuidos con el coeficiente único de distribución de manera equitativa, transparente y ecuánime, más allá del color político de cada ciudad, pero además, como la autorización se votará mañana, y después habrá que hacer la gestión de consecución de ese crédito, Kicillof les propone, además, a los legisladores, para que lo voten, que en beneficio de los municipios, que se garantiza una asignación de recursos de 120.000 millones para ser entregados entre los 135 municipios mientras se gestiona el crédito en abril, en agosto y en octubre. O sea que si va bien con el crédito, reciben el crédito. Si va mal con el crédito o hay atraso, reciben ese recurso garantizado, ese mínimo garantizado. Con lo cual, todo tiene una absoluta normalidad. Te agrego un concepto. Sí. ¿Qué significa 3.035 millones? ¿Qué es? ¿Es mucho o es poco? Bueno, para que sepamos cuánto es apenas un tercio de lo que Milei le quitó a la provincia de Buenos Aires desde 2023 hasta ahora. Milei le recortó a la provincia de Buenos Aires 12,9 billones, con B larga. Sí, millones de millones. Millones de millones. Que equivalente a 8.700 millones de dólares. Bueno, lo que se está pidiendo es un tercio de esa quita de recursos que tuvo la provincia de Buenos Aires. Y el 70% va a ser repago de deuda tomada por Vidal. Gustavo, te hago dos preguntas. Primero, ¿creen que van a tener el número teniendo en cuenta que se necesitan los 2/3, teniendo en cuenta que la oposición ya se manifestó en contra de esto? Algunos sí y otros no. Y algunos están consultando a sus intendentes. Sobre todo lo que tiene que ver con la UCR, también, ¿no? Y también está el argumento sobre las cosas, porque la política independizada de los argumentos sería como un paraíso del capricho. Cuando hay argumentos es necesario, nadie está eximido de atender los argumentos, de escucharlos y de refutarlos. Si son equivocados los argumentos, habrá mejores. Y si no hay mejores, si se actúa de buena fe y no hay mejores argumentos, lo que corresponde es acordar con los argumentos esgrimidos. Nosotros nunca pretendimos convencer a empujones. Nosotros siempre pensamos que hay buenos argumentos para votar un presupuesto, para votar una ley fiscal y para votar acceso al crédito a una provincia que sostiene, como ninguna otra, al Estado Federal Argentino, aportándole el 38% de los recursos que tiene el Estado Federal. Aportándole más dólares que ninguna otra provincia a las arcas nacionales, porque es la provincia que más exporta. Si hay una provincia que le aporta dólares a la Argentina, es la provincia de Buenos Aires, que lidera la producción agropecuaria y lidera la producción industrial. Gustavo, entre esos argumentos que ofrece el gobierno para que la oposición vote, y que es una crítica que está haciendo hoy la oposición, ¿tiene que ver con la ampliación del directorio del Banco Provincia de 8 a 12? Bueno, ahí estaríamos hablando de otra cosa, porque viste que si no es una falacia. Sí. Los argumentos financieros se explican con argumentos financieros. Después lo otro son intereses políticos que pueden ser legítimos, que pueden ser razonables o no, y que están siendo considerados. La oposición lo que está diciendo es, están ofreciendo estos cargos para que para que le voten para el presupuesto. Para que cambien el voto. Exacto. Por eso lo preguntaba, ¿no? No, se han habilitado conversaciones de distinto tipo. Son conversaciones que forman parte de las rutinas que tienen todos los organismos colegiados, como es la legislatura, y el gobernador ha dispuesto
un conjunto de personas, Mariano Cascallares, Gabriel Catopodis y Agustina Vila, que con toda transparencia están diciéndole a la oposición qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, y la verdad que se han dado pasos, porque no se plantó el gobernador en la primera propuesta que hizo, sino que se avino a modificaciones importantes, algunas de las cuales comentábamos recién. ¿Cascallares puede llegar a presidir la Cámara? Ya que lo nombraste, digo, te pregunto. Mirá, Cascallares es una persona muy prestigiosa, muy reconocida y de buenas relaciones con todo el mundo. Así que no soy yo quien para decir si va a ser o no va a ser presidente, porque no he hablado con él de esto y tampoco sé si es de su interés, así que no quisiera contestar en base a hipótesis que no están por mí corroboradas. Bueno, Gustavo, esa era porque la tenía corroborada yo, por eso te la preguntaba. Pero bueno, yo no tuve la oportunidad que tuviste vos. No, por supuesto. Por supuesto. Gustavo, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. No, al contrario, les mando un saludo, que sigan bien. Que tengas un gran día. Gustavo Pulti, ex intendente de Mar del Plata, diputado provincial, en esto que no es un dato menor, Cande, que tiene que ver con, se están votando los presupuestos en las provincias. Claro, y en este caso, el de la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, que concentra el 40% de la población, con toda la discusión que tiene con la nación de aquellas cosas que le debe, además de, como nos decía Gustavo recién, la deuda heredada de gestiones anteriores, por ejemplo, la de María Eugenia Vidal. Sí, claro, ¿no? Igualmente yo ahí, viste, ya hace 8 años que están gobernando. Sí. Bueno, a ver, cuando vos colocás una deuda, es posible. Deuda a largo plazo, sí, tenemos el mismo Toto Caputo se está haciendo cargo del bono a 100 años que él colocó durante la gestión de Mauricio Macri. Sí. Quiero decir, los títulos y las deudas se colocan a largo plazo, de todas maneras no es excusa, ellos ya llevan 8 años en el poder, como vos bien decís, para tener en claro cuáles son los vencimientos y las situaciones que tienen que hacer frente como gobierno a partir del año que viene. Lo que se está preparando es cómo vamos a hacer frente a los gastos del año que viene y con qué recursos vamos a contar. Eso es básicamente el armado de un presupuesto, ¿no? Y es por eso que están dando este debate en la provincia de Buenos Aires, como se va a dar ahora en diciembre en el Congreso de la Nación. Exactamente. A ver, con respecto ahí al tema de lo que va a pasar en el Congreso de la Nación y el tema del presupuesto, yo tengo ahí dos informaciones. Primero, a mí me dicen que las sesiones extraordinarias podrían llegar a comenzar el 10 de diciembre, haría la presentación el 5 de diciembre el Ejecutivo, y podrían comenzar el 10 de diciembre hasta finales de diciembre, hacer una especie de cuarto intermedio hasta la segunda semana de enero, y a partir de ahí volver a retomar, ¿no? Dejar lo que tiene que ver con las reformas para la segunda semana de enero hasta la última de febrero. Bien. Y laburar todo el verano. Eso es lo que pretende un sector de La Libertad Avanza, desde el gobierno. En un momento se dijo que descansar todo enero, después se dijo que iban a volver el 18, que es esto que vos estás diciendo, pero bueno, lo cierto es que las reformas son muchas y la discusión por las reformas va a dar que hablar y necesitas, bueno, tal vez febrero hasta el 1 de marzo que inicia el periodo de sesiones ordinarias no sea suficiente. Exactamente. Reforma laboral no hay acuerdo, para nada. Para nada, y tampoco está claro, en el gobierno hay perdón que lo voy a decir así, pero hay un quilombo con las filtraciones de lo que se filtró de la reforma laboral, que ahora no quieren abrir la boca, poco más que no sabemos de qué se trata la reforma laboral. Exactamente, ni siquiera lo saben los que están en la mesa del Consejo de Mayo, que supuestamente son los que la están trabajando. Bueno, Gerardo Martínez ya dijo que no tenía ni idea. Hoy salió Cristian Jerónimo en Radio La Red a decir que esperaban una mesa tripartita. Lo cierto es que hay 3 proyectos, por lo que me dicen a mí, de la reforma laboral. Uno que es el de Sturzenegger, que es el más duro de todos. Que es desregular todo y que se arreglen. Exactamente. Poco más sacamos las vacaciones, la ley de las 8 horas, todo. Todo. El mercado regule oferta y demanda. Exactamente. Que ese sería el menos viable. El otro es el de economía, que es un poco más estructurado. Exacto, que va por el carril del medio, por decirlo de algún modo. Si bien esto, por los trascendidos que hay, tampoco tendría el apoyo suficiente. Hay uno que es
justamente un mix de ambos, y ese es el que contemplaría algunos pedidos de los gobernadores para que se pueda llegar a votar. Pero todo esto tiene que ver también con lo que está pasando dentro de los bloques parlamentarios, Cande. Claro, en este momento está en pleno armado, desarmado, reconfiguración. Exactamente, porque allí hay un gran tema que tiene que ver con cómo van a quedar los bloques. ¿Y cómo van a quedar? Hoy, a esta hora, hay una reunión en Casa de Salta. Sí. En donde están 5 gobernadores. El dueño de casa, Gustavo Sanz. Raúl Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Pasalacua de Misiones, y estaban esperando a ver si tenían comunicación con Rolando Figueroa de Neuquén, si es que venía o no, y de todas maneras ya tenía comprometida la presencia en ese bloque de la diputada que le responde. Allí el tema importante pasa por lo de Jalil, porque si Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, retira los 4 diputados que le responden, el peronismo quedaría sin la primera minoría. Wow. Y eso representaría un cambio en la estructura de todo el Parlamento, porque ahí es donde vos... ¿Por qué es tan importante? Porque te quedas con las presidencias de las comisiones. Claro. La primera minoría se queda con muchas presidencias de las comisiones. Entonces ahí se reconfiguraría todo el sistema político en la Cámara de Diputados. Pero no solo eso, o sea, no solo ahí tenés lío. Tenés un problema también en lo que es Encuentro Federal de Pichetto, en donde también tenés allí otros legisladores, otros gobernadores que están. Vos lo sabés muy bien, la primera decisión que tuvo el bloque de Pichetto fue Natalia de la Sota. Sí, claro. Que Natalia hizo un bloque aparte. Ella se armó un monobloque después de haber ganado las elecciones con un espacio propio en Córdoba. Exactamente. Y allí se empieza a disputar, hay una disputa entre el gobernador de Santa Fe, Puyaro, que quiere que Gisela Scaglia sea... Parece que Yarlora también acompaña esa teoría. Yarlora también acompaña esa teoría porque justamente están ahí tratando de... O sea, los gobernadores de todos los espacios políticos quieren empezar a tener peso real en justamente lo que pasa con las negociaciones. Con las negociaciones. Ahí estamos viendo algunas imágenes en la tele. A ver si puedo poner, justamente está habla el gobernador de Tucumán. Jaldo, a ver. Sumar, para acompañar, pero esto tiene que ser recíproco. Yo no creo que la Argentina salga sola adelante y las provincias quedemos afuera. Acá la Argentina la salvamos entre todos, no la salva nadie. Y cuando digo salvar a la Argentina, es incluida cada una de las provincias argentinas. Y esto que el ministro del Interior, Diego Santilli... Bueno, a ver, Manu, vamos a dar un poquito de contexto. Ahí estaba hablando el gobernador Tucumán Jaldo en esta reunión que decíamos. Ayer, justamente... hubo reunión de Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, sí, en donde no se llegó a un acuerdo. Hay que decir que los empresarios ofertaron, creo que 4.000 pesos 4.000 más. Pesos me parece, ya te lo voy a decir con exactitud. De lo que un salario mínimo vital y móvil que ya viene atrasadísimo. Sí, ¿no? que está en 3.22, creo. Sí, que es un escándalo. Y que además el Consejo la última vez terminó de fijar, porque ni siquiera reunión se armó el mes anterior a este encuentro de ayer, y la verdad es como que nadie está interesado en debatir el salario mínimo vital y móvil. Nosotros estamos en comunicación con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Hola Hugo, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Bien. Buenos días, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos, Hugo. Bueno, estábamos hablando ahí de lo que tenía que ver con el fracaso de lo que fue la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Cuál es la reflexión que tienen ustedes al respecto? Fracaso para los trabajadores. Sí, claro. Triunfo para el gobierno de Milei, los empresarios de la UIA y la Asociación de Empresarios Argentinos, la sociedad rural, que tienen como objetivo, si pudieran hacer desaparecer el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y el empleo,
y si no, reducirlo a su mínima expresión, que es lo que hicieron ayer. Quiero recordar, además, como bien decían ustedes antes, que el Consejo fue convocado, debería haberlo sido hace 3 meses atrás, no lo hicieron, tienen congelado entre 322.000 pesos el valor y tuvieron que convocar porque desde la CTA hicimos una presentación judicial que los obligó a hacerlo. Y así todo lo hicieron virtual. Bueno, nosotros fuimos a la reunión, planteamos con claridad nuestra posición para que el salario mínimo vital y móvil avance hasta alcanzar 1.200.000 pesos, que es el valor de la canasta de pobreza en la Argentina, por debajo de la cual cualquier persona es pobre en la Argentina, y el salario tiene que ser una referencia para no para condenar en esa situación, sino para salir de esa situación de pobreza e indigencia. Pensemos que los 322.000 pesos son la mitad de la canasta de la indigencia hoy. O sea, la mitad de lo que se necesita para comer una persona en un mes. Efectivamente, Sí, efectivamente. Realmente el salario mínimo vital y móvil es una vergüenza, sobre todo para lo que tiene que ver con la situación de la gente, ¿no? Me parece que se cortó la comunicación. Sí, está como con problemas de comunicación, sí. vamos a intentar, a ver. Pero, como decíamos, Cande, el tema de, digo, si vos también pensás en lo que tiene que ver con... ahí estamos de nuevo con Hugo. Digo, si vos pensás lo que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil y con lo que tiene que ver con la jubilación mínima, vos ahí ya ves una manera de manejarse, ¿no, Hugo? Sí, sin duda. Lo que quieren es que sea un ancla para toda la escala salarial, porque mantener el salario en los niveles de miseria e indigencia en el que los mantiene el gobierno, porque de más está decir que este contubernio de la UIA y la Asociación de Empresarios Argentinos con el gobierno hizo que habilitara al gobierno a decidir por decreto el aumento. Iba a otorgar un aumento igual de miserable que el que plantean los empresarios, que como le dije ayer, con el valor que ellos proponen de salario mínimo vital y móvil para que un trabajador viva un mes, ellos se pagan una cena en cualquier restaurante de Buenos Aires. Cualquiera de esos empresarios que estaban ahí reunidos, a quienes no les interesa en absoluto el mercado interno, el desarrollo industrial, son empresarios que lo único que le importa es su negocio financiero y exportador, en un marco de extractivismo desastroso para el país. Pero les decía que este valor que ahora el gobierno va a volver a establecer por decreto, lo que significa es un ancla que defonda todos los ingresos de los sectores de trabajadores, de los formales, de los informales, de los que tenemos paritaria, de los que no tienen paritaria, de los jubilados, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y esto es lo que nosotros fuimos muy claros ayer en la reunión y también en las puertas de la Secretaría de Trabajo cuando nos movilizamos al mismo tiempo que se hacía la reunión, así que tuve que estar en los dos lados al mismo tiempo. No sé cómo hice, pero al final estuve en los dos lados y le dijimos con claridad: los trabajadores no nos vamos a resignar a este estado de cosas, y la de ayer fue una movilización inscripta en un plan de lucha que se habrá de profundizar. Hugo, esta discusión por el salario mínimo vital y móvil se da cuando estamos a días de que empiece la discusión por la reforma laboral, que todavía no conocemos cuál es la propuesta del gobierno, pero algunos indicios tenemos. Nosotros comentábamos hace un ratito, antes de nuestra comunicación, que hay 3 planes por lo menos del gobierno, uno mucho más liberal, encabezado por Federico Sturzenegger, que pretende desregular completamente, otro tal vez más intermedio, que encabeza el equipo del Ministerio de Economía, y uno tercero que tampoco sabemos demasiado, que incluye algunos cambios y ajustes que irían no solamente tal vez en
desmedro de los trabajadores, sino de muchos derechos adquiridos. ¿Ustedes qué posición tienen respecto a esta discusión de la reforma laboral con lo que hasta ahora, lo poquito que sabemos que propone el gobierno? Mira, justamente acabo de salir de una reunión que tuvimos con el presidente del bloque de Unión por la Patria, porque nos vamos a reunir las dos CTA con los distintos bloques. Empezamos por reunidos con Germán Martínez y otros diputados de ese bloque y diputadas, y ni ellos conocen el texto. El gobierno dice que lo va a presentar el 9 de diciembre y que van a tratar de aprobarlo en diciembre, aunque es probable que ingrese por Senado y no por diputados. Ese es un dato. Porque en diputados van a tratar de aprobar otro proyecto de ley retrógrado y reaccionario, como es el presupuesto que han presentado. Frente a esta situación... Perdón, Hugo, perdón que te interrumpa, digo, para tratar de entender. Entonces, lo que les dice Germán Martínez es que, por lo que saben ellos, presupuesto va a entrar por Congreso, por diputados, perdón, en diciembre, y en diciembre también entraría reforma laboral por Senado. Aparentemente eso sería la intención del gobierno, según la interpretación que hace de las discusiones que tiene en el Congreso el diputado Germán Martínez. En cualquiera de los casos, esta reforma laboral está en línea con el presupuesto, porque el presupuesto sigue destruyendo organismos fundamentales del Estado para atender las necesidades de la población en general, y solamente se mejora el presupuesto en los ámbitos represivos, policía, gendarmería, servicio de inteligencia. Y nosotros, y forma laboral, aunque no hay proyecto escrito aún, es evidente que el proyecto del gobierno está expresado en el capítulo laboral del decreto 7023, que está suspendido en su aplicación por inconstitucionalidad, como lo estableció la justicia laboral. Y por lo tanto, nosotros de plano decimos que nos vamos, rechazamos esa perspectiva de ajuste regresivo, y vamos a oponernos con todas nuestras fuerzas para evitar que eso sea aprobado. Y en ese sentido planteamos un mensaje muy claro a Germán Martínez, alentando a que la unidad en su bloque y de otros bloques en el Parlamento sirva para rechazar este tipo de proyectos que son no solamente malos para los trabajadores, porque es malo para toda la sociedad. Pensemos lo siguiente, en 2 años de gobierno se han cerrado 30 fábricas por día, fábricas y comercios en la Argentina, producto del desastre económico y recesivo que está produciendo la política del gobierno de Milei. Si no hay fábricas, si no hay comercio, si no hay consumo, ¿dónde el gobierno va a generar empleo formal? Con una ley regresiva que solamente apunta a quitarle derecho a los que tienen empleo formal y a eternizar la situación de los trabajadores y trabajadoras precarias, sin duda que no. Y eso es el planteo que con claridad expresamos hoy en esta primera reunión que tuvimos con distintos bloques en la Cámara de Diputados y Senadores. Bien, Hugo, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Pues es que ahí tiró un dato que yo por lo menos lo desconocía. Por Senado y no por diputado. Pero además que van a impulsar reforma laboral también en diciembre. Sí. Que todos hablaban de febrero y que la van a meter por Senado. A mí me parece que es un gran dato que nos aporta Cachorro, y que no me sorprendería porque el gobierno está en un modo de vamos por todo.
Exactamente. Che, después te voy a contar algo, viste que habló de la traba de la reforma laboral. Ya vengo con la próxima nota que tenemos, pero te quería contar algo. Viste que ayer se conoció un lío bárbaro con el tema de el restaurante Piegari, sí, en donde la jueza Lucrecia Pedrini fue la que condenó a Piegari por el despido al pago de un trabajador, de claro. 200 millones de mangos. Sí, de alguien que se dio por despedido durante la pandemia. Exacto, que además había pedido mucho menos, ella consideró mucho más. Bueno, la jueza Piegari ¿sabe quién es? La que frenó el decreto de necesidad y de urgencia 7023, que fue el juzgado nacional número 1 de instancia de trabajo a cargo de ella, quien hizo lugar a la primera medida cautelar que había solicitado la Asociación Bancaria. Como recién lo mencionaba Cachorro Godoy, por eso lo quería traer a colación. Estamos en comunicación ahora con el titular, con el presidente de CAME, Ricardo Diab. Hola Ricardo, ¿cómo está? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, lo saludamos. Buenas tardes, Candelaria de Alejandro. Muchas gracias por comunicarse. No, gracias por atendernos. Ricardo, bueno, estábamos hablando de la situación justamente de lo que estaba pasando con la economía y cómo esto repercute en las pequeñas y medianas empresas. Recién el secretario general de ATE, de CTA Autónoma, nos decía que desde el comienzo de Milei cerraron aproximadamente unas 30 empresas por día. ¿Cómo está la situación del sector? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, evidentemente sí, ha habido estadísticas ya del mismo ministerio donde marca una cantidad de empresas que en los últimos meses han dejado de funcionar con la cantidad de personas que estaban en el régimen fuera del circuito. La realidad es que debemos marcar que estamos pasando momentos muy complejos, en el sentido de que ya son muchos meses consecutivos de baja del consumo, siempre con respecto al año 24, que también fue menor al 23 en líneas generales, ¿no? Y esa baja de consumo, aducida en primera instancia a la falta del poder adquisitivo, genera multiplicidad de circunstancias y bueno, y si le sumamos la apertura de importaciones, donde hace que muchas empresas no queden competitivas, lo poco que se consume tiene un alto índice de importado. Ricardo, conocimos ayer los datos de la baja del consumo en supermercados, es decir, la gente compra menos alimentos, menos bebidas, menos productos en el supermercado. Pasa también con los mayoristas, que han tenido una caída superior a la de los supermercados, y nos muestra un consumo muy retraído, sobre todo a partir de marzo, ¿no? Que no logra darse vuelta y repuntar, a pesar de que los precios están bastante contenidos, porque la inflación en torno a los valores que publica el INDEC, entre 2 y pico %, no es tan preocupante como lo era hace, por ejemplo, un par de años. ¿Qué pronóstico hacen ustedes respecto del consumo para los próximos meses? ¿Cómo ven el tema del consumo de parte de la población? Bueno, nosotros quisiéramos ser optimistas porque necesitamos serlo, pero en realidad no veo ninguna motivación para que algo se modifique y modifique el esquema de consumo que hay hoy. Los salarios se homologan al 1% mensual, tienen una pérdida de poder adquisitivo muy grande en el comienzo de este gobierno, 2024, que no se ha recuperado en definitiva. Y bueno, el valor del salario con respecto a los productos a consumir no se ha equilibrado todavía, nosotros teníamos expectativa de que sí, por lo cual el incremento que se pueda dar de adecuación salarial creo que va cuanto mínimo o máximo a acompañar algo de la inflación, pero lo que ya se perdió no se puede recuperar, con lo cual vemos pocos motivos para pensar de que en los próximos meses se pueda revertir esta tendencia del consumo. Ricardo, el fin de semana el gobierno salió a festejar el movimiento de turismo que hubo, pero un informe justamente de CAME lo que marcaba era que si bien hubo un mayor movimiento de gente, la gente consumió muchísimo menos de el año anterior. A la Cámara, a los comercios, ¿qué les representó este movimiento de tanta gente que hubo por el feriado extra largo?
Bueno, en principio a los que están involucrados directamente y los lugares turísticos, o sea, hotelería, gastronomía, son los que más inciden. No derrama demasiado en cuanto a regalería u otro tipo de comercio. Esa es la realidad. Y ni pensar en las regiones donde no tiene incidencia turística. Pero bueno, siempre es plausible y halagüeño que la gente pueda movilizarse. Pero como decimos en alguna oportunidad, está muy bueno, 1.700.000 viajaron y otros 46 se quedaron. Claro, sí, porque siempre hablamos lo mismo, ¿no? 1.700.000 representa poco menos del 3% de la población, que en realidad, si uno hace la cuenta, yo siempre hablo de lo mismo, si uno habla de la cuenta, es la misma gente que se moviliza en todos los gobiernos, en todos los años, sea cual fuere la situación económica del país. Sí, Después de la pandemia es que hubo, digamos, necesidad de movilizarse y ahora se va distribuyendo en el año a lo largo, cuando antes las vacaciones eran de 15 días o 30 días, quien podía hacerlo, hoy la diluye en varias porciones durante el año. Vemos que los promedios de estadía son 2 días y medio, con lo cual eso significa, ¿no? Se ve más movimiento a lo largo del año. claro. Y también por el mismo precio lo que vemos es que hay una caída del turismo que viene del extranjero, porque Argentina está cara en dólares y eso hace que no ingresen las divisas que podríamos necesitar también. Sí, que es un ingreso genuino de divisa, tanto la exportación como el del turismo, pero en realidad en el balance turismo que ingresa con el que egresa, estamos cerrando negativamente porque y creemos también que bueno, ahora en la temporada va a haber bastante turismo al exterior. Eso le iba a preguntar. Todo parecería indicar que Brasil le va a ganar a los destinos locales. Ellos están previendo una llegada de 3 millones de argentinos a Brasil en esa temporada en las distintas regiones, con lo cual se están preparando para eso. Ricardo, ¿qué necesita el sector hoy? ¿Y se lo plantearon al gobierno? Bueno, tratamos de plantear todo. Nosotros si algo tenemos es ser insistentes, llevar proyectos que nos demandan de nuestros representados de punta a punta del país. Pero creo que hay que, en nuestra parte, en el sector comercial, fundamentalmente, que es lo que representamos, pequeñas, medianas y microempresas, es incentivar el consumo por distintas vías. Y eso, ergo, estamos hablando también de financiamiento. Planes de financiamiento a la compra, ya que no podemos modificar demasiado los salarios ni bajar demasiado los precios, por lo menos que sea posible a través de ese efecto. Entre otras tantas cosas que podemos estar analizando, de previsibilidad, etcétera, etcétera. Pero el sector comercial necesita impulso al consumo. El sector industrial está debatiendo con la competencia externa, fundamentalmente productos de China, donde hoy está causando bastante conflicto. En fin, cada sector está con su problemática particular. ¿Ustedes están de acuerdo con el proyecto presentado, por ejemplo, por el diputado Pichetto para frenar el ingreso de productos que vienen de China a través de 2 plataformas? Nosotros no nos cerramos a la apertura de mercado porque sabemos que para poder crecer, para poder desarrollar, para poder exportar hay que importar, pero hay casos específicos como lo que estaba hablando, algunas plataformas que ni siquiera acompañan a la economía con sus impuestos, creemos que tiene que ser analizada de mayor punto de vista, tanto sea la calidad del producto, la competitividad como la seguridad. Con respecto a lo que tiene que ver con el tema industria, Ricardo, desde la oposición se acusa a este gobierno de ser antiindustrial, de no tener políticas proindustriales. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo no lo acusaría porque está haciendo lo que exactamente dijo, ¿no? Yo lo acusaría si estaría cambiando las reglas. Dijo, me voy a ocupar de lo macro, lo micro, lo generan ustedes. Y en eso estamos, ¿no? A nosotros no es que me agrade la posición ni la expectativa, pero es lo que se eligió como metodología. Pero, lógicamente, si yo desde el punto de vista industrial veo que no me acompañan en la producción, desde el punto de vista comercial veo que no me incentivan el consumo. Esa sería
la problemática, pero no es nada muy diferente a lo que había planteado en su plataforma política. Con respecto a la reforma laboral, ¿cuál es la posición de la Cámara? Nosotros creemos necesario una actualización, reforma, lo que fuere. También entendemos que no hay que quitarle derecho a los trabajadores, pero sí ayornar muchas cosas. Bien decimos, una indemnización, falta de relación laboral pueda causar que una empresa pueda quebrar o cerrar, no es la lógica, por lo cual en ese sentido hay que tomar la medida correspondiente, siempre y tanto resguardando al trabajador en sus derechos. Escuchó el caso, ¿no? De recién Sí, comentamos el caso de Pegari. como el de acá, como ese caso hay un montón de casos que muchas veces, como lo dicen otros asesores jurídicos, las leyes están pero son mal implementadas, entonces se toman punitorios y demás que no tienen nada que ver con la realidad y ni siquiera eso beneficia al trabajador. ¿Están de acuerdo con lo propuesto con respecto a lo que tiene que ver con una especie de fondo de cese para que, digamos, el trabajador tenga siempre a disposición una supuesta indemnización? En principio sí, ocurre que acá hay un diferencial entre lo obligatorio y lo voluntario. Para generar un fondo es muy difícil hacerlo si no tiene alguna obligatoriedad. Esa obligatoriedad tendría que tener, o sea, tendría que ser parte de el empleado colaborar con ese fondo. O sea, acá sí se deja liberado que el empleador es quien define si se somete o no, sería muy dispar, ¿no? Unos sí, hay otros que nos dicen, entonces ya no nuestro, ¿por qué voy a hacer un fondo si yo no pienso despedir a nadie, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso digo, hay veces que dar la absoluta libertad a veces tiene sus complicaciones también, pero bueno, cada quien tiene sus derechos. Por último le pregunto, ¿ven posibilidades de que se recomponga el consumo y en el caso de seguir así la tendencia, la situación de los comercios sería cuasi letal? Bueno, posibilidad de que se revierta siempre existe. Sepamos que cuando hubo unos meses en este año que bajaron las tasas, se implementaron algunas cuotas y el sector textil, indumentaria, calzado, que venía muy mal, pudo generar buenas ventas porque una zapatilla la podía comprar en 12 cuotas con bajo interés y le alcanzaba. Hoy ya eso desapareció, con lo cual, mientras no haya incentivo al consumo, es muy difícil que esto pueda revertirse. Y el tiempo la letalidad que pueda tener, la verdad que desconozco porque tiene que ver con la fortaleza que cada uno tiene, ¿no? Su resguardo. Vemos que las empresas pymes son las que más tratan de resistir, excepto ya cuando el costo de los alquileres, la energía y los costos de funcionamiento se le hacen inadecuados. Y el argumento para que la gente entienda por qué se sacaron esas cuotas, ¿no? Que tanto habían beneficiado el consumo, ¿cuál es, Ricardo? Cuando esto se inició en la época de Kirchner, fue la hora 12, que después se convirtió en 24, 3, 6, hasta 48 en una época mundial para los televisores. Los intereses eran absorbidos por subsidiados por el Estado. Luego, hacia adelante, el gobierno Macri quitó parte de ese subsidio y ya pasaron a incrementarse, ¿no? Un poco más las tasas. Y con el gobierno actual, que por supuesto no interviene en las acciones privadas, no tiene ningún tipo de subsidio del Estado ni intervención, por lo cual es la competencia que el banco quiera o no quiera realizar. Nosotros conseguimos la cuota simple en su momento, con algunas características que benefició y ayudó. Luego caducó esto, vamos por una plataforma de una tarjeta, es la única que accedió a poder seguir con un plan de cuota PYME. ¿Cuál es esa tarjeta, Ricardo? Una plataforma de consumo, el POSME. Y por lo cual los bancos empezaron a crecer en cuanto a las tasas y eso volvió a complicar el consumo y volvieron las cosas que tienen un valor determinado a no ser posible de consumir. Por eso digo que
Está todo muy relacionado una cuestión con la otra, pero como estamos hoy no tenemos a la vista inmediata que pueda haber alguna modificación. Bien, Ricardo, gracias por esta comunicación con No la vimos venir, que tenga un gran día. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Era Ricardo Díaz, presidente de CAME. La situación del sector es crítica. Es muy complicado. La verdad que sí. Para las pequeñas y medianas empresas la situación es muy complicada. No tienen espalda financiera. No hay un beneficio que el gobierno les ofrezca desde la parte impositiva, de una moratoria o algo que aliviane las cargas, digamos, que tiene que ver cuando tienen que pagar los impuestos mes a mes y las ventas no repuntan. Sí, así que bueno, ahí está el tema. Decíamos, justo cortamos lo que estaba hablando Jaldo. ¿Qué es lo que dijo ahí Jaldo? Que el hecho de que el gobierno haya convocado a los gobernadores es bueno, y resaltó el laburo del ministro del Interior, Diego Santilli. Y por otro lado, Sáenz, que estaba ahí, el gobernador de Salta, dijo: todos aquellos que quieran sumarse a un bloque de gobernadores que quieren acompañar, que quieren ayudar, que quieren que la Argentina vaya bien, pero también quieren que a las provincias le vaya bien, bienvenido sea. Insisto, el tema de los catamarqueños, los 4 catamarqueños, es fundamental, porque si se van esos catamarqueños, quedarían como primera minoría La Libertad Avanza. Y ahí, sería todo un barajar y dar de nuevo en el Congreso de la Nación. 15 serían los diputados que juntarían los gobernadores. Así que, bueno, ahí veremos qué pasa. Decíamos, hablando de economía, Cande, estamos en comunicación con el economista Lucio Garay Méndez. Hola, Lucio, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Alejandro, Candelaria, ¿cómo están? Gusto, buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Lucio, queríamos ver tu mirada de cómo estás viendo los datos que conocimos en los últimos días, ¿no? Sobre todo los que de ayer, el consumo que no repunta, y más allá de los ajustes que haya hecho el INDEC respecto del crecimiento del EMA y demás, el año parece estar terminando con un consumo en niveles muy bajos, ¿no? El acumulado enero-septiembre dio apenas una suba de 2,7. Sí, bueno, parte de este plan económico que está llevando a cabo el gobierno se basa en el ancla fiscal y salarial, ¿no? Lo que vimos este año es que el sector privado, que es el sector donde están subiendo más los salarios, tiene un comportamiento muy heterogéneo. Los deciles 8, 9 y 10, es decir, los salarios más altos dentro del sector privado, que ya es una proporción bastante chica de la economía debido a los niveles de informalidad que vos tenés, son los que más están subiendo por encima de la inflación y los que están recuperando, y mientras que los deciles del 7 para abajo, es decir, dentro de ese sector privilegiado que nos estamos refiriendo, los salarios más bajos están siguiendo las paritarias que van muy cerca del 0%, que son donde el gobierno está insistiendo en que no suban tanto, ¿no? Entonces, si ese ya te marca la referencia de lo que es el sector más privilegiado del país, bueno, después el empleo informal, lo que venís viendo es que también está difícil en cuanto a la recuperación de poder adquisitivo. Eso en cuanto a lo que sería la parte precios, por así decirlo, de salarios. Después, cuando ves las cantidades, también estás viendo que el empleo registrado no aumenta y que el desempleo también está aumentando, ¿no? Entonces, con este mercado laboral que está tan golpeado, eso se traduce, ¿no?, en un consumo que la verdad que viene bastante afectado y que no pareciera ir hacia ningún lado en los próximos meses. Y eso es un poco de lo que venimos viendo, sobre todo cuando salen estos indicadores de compras en supermercados y en centros de compras un poco más grandes. Después, sí salió también en la semana el dato del EMA, es decir, de la actividad económica, y hubo una fuerte corrección, ¿no?, de lo que es de los meses anteriores. Cuando uno se pone a ver el dato que el mismo Instituto de Estadística, el mismo INDEC había publicado un mes atrás, cuando sacó los datos referidos a agosto, bueno, la tendencia era que, no te digo que estabas entrando en recesión, pero que estabas teniendo una caída sostenida en el nivel de actividad, y de repente todos esperábamos el dato de septiembre septiembre porque podía ser una recesión dependiendo qué resultado diera, ¿no? Exactamente, y sobre todo también teniendo en cuenta
que, bueno, fueron unos meses complicados los que tuviste en las preelecciones. Desde julio, cuando el gobierno rompe la administración de la liquidez y empiezan a volar las tasas y el dólar se acerca al techo de la banda, ahí tuviste una volatilidad que afectó fuertemente la toma de decisiones por parte de las empresas y del sistema financiero, y que se vio en general que la economía había estado en gran perjuicio, ¿no? Entonces, cuando sale ayer el dato del INDEC y la nota aclaratoria respecto a los datos, dice, bueno, lo que pasó es que el desestacionalizado puede estar afectado por la propia metodología y demás, y vale remarcar que son datos provisorios, por lo cual se pudieron haber agregado algunos datos que cambien un poco el nivel. Sin embargo, los cambios son bastante significativos y cambian toda esta tendencia que veníamos teniendo. Claro. Será cuestión de que se sigan confirmando, ¿no? La semana que viene va a salir el dato del Producto Bruto Interno, y con eso vamos a tener otro número respecto al nivel de actividad en este tercer trimestre, y lo que vamos a seguir viendo es, bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no? El resto de los indicadores tampoco vienen muy fuertes, ¿no? Cuando ves índices sectoriales más de construcción, de industria, ahí en sectores importantes de la economía y que son los que más pesan, bueno, la verdad que no vienen mostrando mucha recuperación. Veremos qué pasa, ¿no? Luego de las elecciones, donde los mercados parecían haberse calmado y donde, bueno, antes de las elecciones vos tenías la expectativa de que el gobierno iba a tener que corregir, y el resultado de haber ganado las elecciones a nivel nacional por 8 puntos, bueno, cambia por completo ese panorama, y dentro de todo lo que fueron las variables, las calmaron un poco, ¿no? A las que se refiere a lo financiero, ¿no? Claro, tal cual. Sí, las variables financieras se calmaron un poco. Queda esta incógnita que vos decías recién. ¿Qué es lo que va a pasar con el consumo en los próximos meses? ¿Cuáles son los datos de la macroeconomía que ustedes están proyectando para el año que viene? ¿Qué nivel de inflación? ¿Qué nivel de actividad? Por lo pronto creemos que el gobierno, luego del resultado electoral, no va a corregir su esquema de bandas cambiarias, que es más o menos el que viene marcándole el ritmo, el que le viene marcando el tiempo a el resto de las variables, ¿no? El programa medio como que se encuentra circunscripto en el dólar no va a salir de estas bandas cambiarias, y en ese sentido como que te marca cierto ritmo de desaceleración de la inflación y también en la tasa de interés. Eso por un lado. En ese sentido esperamos que la inflación desacelere, que este año cierre en torno al 30-31% y el año que viene pueda llegar a ubicarse en 16%, que el dólar se mantenga al campo, calmo si es que logra conseguir dólares por la cuenta financiera, es decir, después del respaldo que tuviste de Estados Unidos, puede llegar a ser que vengan más inversión extranjera directa y más endeudamiento del Tesoro que le permita afrontar los compromisos en dólares que tiene. Si eso se llega a dar, bueno, tiene probabilidades entonces de seguir recuperando la demanda de pesos luego de un programa que se ha basado en, bueno, castigar al que apostó al dólar, ¿no? El ministro de Economía, Caputo, en varias entrevistas como que repite, bueno, siempre que el dólar subió a 1.400 logramos bajarlo. La inflación hace que ahora ya esté en esos niveles y no vaya a bajar mucho más que eso. Pero bueno, como que siempre se trató de castigar al que compró dólares, que sobre todo lo ves en esta última elección, a los que compraron dólares previo a las elecciones. Bueno, hoy el tipo de cambio está mucho más barato. Hoy, y después, Lucio, el tema de la actividad... Perdóname, Sí. Lucio, que te hago un paréntesis. Hoy justamente salió de nuevo Caputo a defender el tipo de cambio y dijo, primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord con tipo de cambio atrasado, ¿no? De manera irónica. Por lo tanto, no pareciera ser que se vaya del nivel en que está. Que vayan ¿no? a salir de ahí. Exactamente, como que el gobierno está apostando, y muy fuertemente, era una todo o nada el tema de las elecciones, y está apostando a sostener este esquema de bandas tal cual lo conocemos, el cual se mueve al 1% de la banda superior, con una inflación que todavía sigue en torno al 2% y que pareciera que en los próximos meses va a seguir, ¿no? El último dato que conocimos fue el de octubre, que se ubicó 2.3, y nosotros en la consultora EcoGo estamos estimando que noviembre va a estar cerca de 2,5% y diciembre también estaría
cerca del 2%, ¿no? Y eso implica que, bueno, es un gran dato que no se vaya para arriba diciembre. Es un gran dato que diciembre esté más cerca del 2 que del 3, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Ahí tenés factores que podrían llegar a descomprimir un poco. El tema es que tenés carnes que a fin de octubre estuve empujando que tiene un peso muy fuerte en la canasta de consumo. Sí. A pesar de que, bueno, los niveles de consumo de carne estén muy bajos, lo que pasa es que todavía estás utilizando una canasta para medir la inflación que se hizo en el 2004-2005, entonces quedó un poquito desactualizada. Sí, que aparentemente iba a ser cambiada ahora a partir de enero, pero ahora con todos estos anuncios de las últimas horas respecto al EMAI habrá que ver si el nuevo IPC se estrena en enero o cuándo, ¿no? Sí, lo que dijeron es que en enero se estrena y veremos si se corrige para atrás la serie o no. Entonces, volviendo un poco a lo que proyectamos para la economía, eso también, el dato de MAE de ayer nos sube bastante las proyecciones. Nosotros teníamos estimado que la economía en el 2026, en este escenario, ¿no?, donde la inflación convergía al 16%, donde el dólar se mantenía dentro de las bandas tal cual las conocemos, donde la tasa de interés se mantenía positiva en términos reales, pero también descendía en términos nominales, dado la baja en la inflación, bueno, que íbamos a crecer cerca de un 2%, ¿no? Los drivers de la economía hoy están un poco apagados. Mismo el crédito, que fue un factor fundamental para que crezcas entre septiembre del año pasado y el segundo trimestre de este año, ya está medio apagado. Recién ahora pareciera que está volviendo a activar con las bajas de tasas luego de que el gobierno haya ganado las elecciones. Y ahora, con el cambio de datos que tuvimos, bueno, la proyección que teníamos que iba a crecer la economía el año que viene en 2,2%, por ejemplo, la subimos a cerca del 3%, ¿no? Todo este cambio metodológico, no metodológico, porque entiendo que la metodología sigue siendo la misma, pero esta revisión de los datos que hubo hacia atrás en el estimador mensual de actividad económica que publica el INDEC, nos hace revisar también las proyecciones y por ende tenemos un crecimiento más alto proyectado para el año que viene. Claro. Bien, Lucio, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, ¿eh? Alejandro, Candelaria, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas un gran día. Lucio Garay, economista de EcoGo, que es la que lidera Marina del Poyeto, ¿no? Exacto, es la consultora que encabeza Marina del Poyeto y que tiene todo un equipo de economistas trabajando allí con ella. Sí, bueno, ya nos estamos yendo. Se está definiendo en estos momentos en la legislatura qué va a pasar con el tema del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo anticipamos en la Cuarta Online el domingo pasado en el editorial, pero lo contamos hoy porque todavía no está definido qué va a pasar con si asume o no Silvia Lospenato. Mirá, podría no asumir. Podría no asumir, y en el caso que no asuma, porque Macri le pidió, Mauricio Macri, que está peleado con Jorge, le pidió que no le pidió que no asuma. Si no asume, le correspondería a Victoria Morales Gorleri. Victoria Morales Gorleri es la titular del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, pareciera ser que no asume. Si no asume, estaría para asumir Lorena Bracchi. ¿Quién es Lorena Bracchi? La sobrina del Tano Angelici. Angelici es el que está negociando por todos lados y el que tiene, el que se vende diciendo que tiene los números para manejar el tema del presupuesto y conseguir los votos de la Libertad Avanza, y desde la Libertad Avanza dice, no, Angelici no tiene nada de nosotros. Pero bueno, en este momento se está definiendo todo eso. Ay, Dios mío. ¿Qué días para la rosca? Día para la rosca, que hablando de día para la rosca, en un mes ya tenemos la otra rosca, la de Pascua, la de Reyes. La de Reyes. Sí, bueno, nos estamos yendo. Gracias a todos los que hicieron el programa el día de hoy. Nico en la operación técnica, Demián Daloya en la asistencia de producción. Ariel Martínez en la producción periodística. Le mandamos un abrazo grande a Sol Martínez. Jiménez, mira, le cambié de España, le cambié de gallega a Sole. Bueno, muchísimas gracias a mi amiga Candelaria de la Sota. Y a mi amigo Alejandro Almendros, hasta el jueves que viene. Perdón por la realidad, chao. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos SAU 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Aquí comienza No la vimos venir. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.